Aleluya, le damos gracias al Señor que estamos de nuevo contentos en este día, el domingo 5 de octubre del 2014. Y la iglesia desde la ciudad de Lauderhill quiere enviar un saludo, especialmente a todos aquellos que nos puedan ver y oír a través de la internet. En esta ciudad, en este estado, en esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, en Centro y Suramérica enviamos un saludo. Hasta Colombia, la familia de nuestra hermana Astrid Castro, le enviamos un saludo. A Miguel en Delán y a todos los que nos puedan ver en todas las partes, que esta prédica y enseñanza hoy sea de gran edificación para tu vida, que pueda transformar tu corazón y tu mente. Y la iglesia de Cristo desde la ciudad de Lauderhill da un saludo y un aplauso a todos los que nos puedan sintonizar o ver a través de la Amén, hermano. Le damos gracias al Señor porque debemos de aprovechar la tecnología, la comunicación. Un día tendremos mejores todavía para poder seguir adelante, y sabemos que Dios nos da la victoria y vamos a crecer más. Amén. Yo quiero que toquemos y póngale atención a lo que vamos a hablar hoy. Terminé el domingo pasado el tema de la sangre de Cristo y su beneficio. ¿Cuántos comprendimos y le sacamos provecho a las dos prédicas que hicimos sobre el tema la sangre de Cristo y su beneficio? ¿Cuántos se aprovecharon, se beneficiaron? Amén. Y espero que hoy se aproveche al máximo 100% de algo que es como una continuación y que se refiere al tema de la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección y su beneficio. Hablamos en el tema pasado que la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. La palabra lo enseña, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y el ser humano no puede ser declarado inocente ni justificado delante de Dios. Quiero resumir para poder introducirme al nuevo tema de la cruz de Cristo, porque decíamos que la sangre de Cristo tiene tres aspectos de beneficio. Número uno, decíamos que en primer lugar la sangre en los tiempos pasados, tanto de los animales y sobre todo la sangre que ya fue derramada del cuerpo del Señor Jesucristo al ser crucificado, primeramente era para quién, habíamos dicho, para Dios. Primeramente es para Dios. Dios es el que demanda que por causa de la desobediencia o el pecado, la humanidad debe de pagar. Hay un precio exigido de parte de Dios, ¿verdad?, a través del pecado, el cual conlleva a muerte. La santidad y la justicia de Dios demanda un precio para poder ayudar, para poder declarar inocente y justo al ser humano. Pero ¿quién llenaba los requisitos para poder derramar una sangre verdadera que fuera en primer lugar aceptada por Dios? Sino solamente Dios mismo, habiéndose procesado en la persona y en la obra de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Así que Cristo es un hecho, no como algunos todavía están esperando y creyendo, ¿verdad?, esperando la primer venida del Mesías. Cristo no va a morir. Dígale a su hermano, Cristo ya fue crucificado. Cristo ya fue molido en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. No es una historia, es un hecho verídico. Pero sobre todo para los que hemos creído al anuncio del Santo Evangelio. Amén. En segundo lugar, decíamos, y estoy resumiendo, la sangre era para ser derramada hacia el pueblo. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo para ministrar una vez ante la presencia de Dios, derramaba la sangre hacia el templo y luego derramaba esa sangre hacia sí mismo para poder entrar al lugar santísimo, y esa sangre la derramaba también hacia el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que aquella sangre cubriese los pecados del pueblo y Dios los pasara por encima. En la sangre de Cristo, Dios demanda esa sangre, la acepta y satisface su santidad y su justicia. Pero también esa misma sangre de Cristo es propicia para declararnos inocentes y justos delante de Él. Por eso que cuando nosotros confesamos nuestros pecados
y tenemos conciencia de pecado, es que el Espíritu Santo ha venido a tratar dentro de nosotros, nos convence de nuestra condición pecaminosa y nos trae hasta el sacrificio de Cristo para que le confesemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Hasta ahí el Espíritu Santo nos convence de lo que hemos hecho, o sea, los pecados en plural. Y de esos pecados, de eso malo que hemos hecho, la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona. Y está la cuenta saldada con respecto a Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? En tercer lugar, la sangre, decíamos, ¿verdad?, que sirve para derrotar al enemigo. Porque el enemigo, cuando usted y yo explicamos en la predicación y enseñanza pasada, cuando uno comete un error o pecado delante de Dios o con su prójimo, el enemigo no te va a perdonar. Se va a aprovechar para acusarte en tu mente y traer un movimiento en tu conciencia de pecado para decirte, lo que hiciste es malo y te voy a acusar delante de Dios, no sirves para nada, no puedes seguir adelante como cristiano, no puedes ser vencedor ni obtener la victoria. Y cada vez que cometas un error o un pecado, yo voy a estar listo para acusarte delante de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios declara que Satanás es acusador delante de Dios de los hermanos? Amén. Sí, Apocalipsis 12, Dios lo declara. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús a través de la sangre? Dice que la palabra de Dios, que a través de su sangre, nosotros, los hijos de Dios, hemos aprendido a vencer al enemigo. Amén. Ya Satanás, cuando usted le recuerda, le dice, Satanás, sí, es cierto, yo he fallado, yo he cometido un error, pero yo me arrepiento, lo confieso delante de mi Padre, y el Señor Jesús, el que ya murió por mí y entregó su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario, ya me perdonó y no me voy a dejar engañar de ti. Él me ha justificado, Él me ha perdonado, Él ha pagado un precio, por lo cual yo apelo a esa gracia, a ese favor y a esa sangre. Tú no me puedes acusar. ¿Por qué? Porque ya alguien murió que fue propicio y llenó la demanda del Padre, por lo cual no me vas a acusar, y usted tiene que recordarle que ya la sangre del Cordero fue derramada, y Satanás tiene que respetar eso. Amén. De esto voy a predicar, no, de esto estoy haciendo un resumen para que usted me entienda. O sea que la sangre de Cristo nos resuelve una cosa: lo que nosotros hacemos delante de Dios. ¿Qué cosa? Lo malo, los pecados. Pero queda una cosa que la sangre no resuelve, y es lo que impulsa a hacer aquello que nos convierte en pecadores, que es una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Antes de venir a Cristo creíamos algo, y sobre todo, ¿verdad?, como una práctica de una creencia cultural, de que la salvación de nosotros y los méritos de caerle bien a Dios era ¿por qué? Por buenas obras. Y sin lugar a duda, eso no es así, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que por gracia somos salvos, no por las obras, para que nadie se jacte delante de Dios. O sea que somos salvos por gracia, y la gracia es un regalo de parte de Dios en Cristo Jesús, por su muerte y por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Por eso la sangre nos perdona y nos limpia y nos declara inocente delante de Dios. Pero la sangre, vuelvo a aclarar, como lo dije la vez pasada, la sangre no te libra ni te limpia el corazón del pecado como naturaleza. ¿Por qué somos pecadores? Porque hay algo interno que nos impulsa a hacer aquello que algunas veces no queremos hacerlo, pero lo hacemos. Y más si tenemos no una vida consagrada y bien santificada delante de Dios. El enemigo se va a aprovechar de nuestras debilidades. ¿Cuántos reconocen de que a pesar de que estamos en Cristo, estamos sujetos a debilidades, a pasiones, a pruebas, a tentaciones? Y que si no estamos en esa relación, pero sobre todo en el conocimiento de la revelación, de la obra preciosa y poderosa de Dios en Cristo Jesús, el diablo nos puede engañar. O sea que la sangre de Cristo viene y nos libera, declarándonos inocentes de lo que hemos hecho. Pero ¿de qué? De lo que somos internamente. La sangre de Cristo no nos libra de la naturaleza pecaminosa.
¿Cómo es que Dios trata? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la cura entonces de Dios para hacernos completamente libres y así de esa manera proclamar una vida normal y victoriosa como hijos de Dios? Hoy tenemos la segunda parte. Hablamos de la sangre y sus beneficios, ¿estamos de acuerdo? Amén. Hoy hablaremos de la cruz de Cristo, la muerte, ¿verdad?, su sepultura y sobre todo su resurrección, que es lo que nos da la ventaja verdadera de que nuestra fe es correcta en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y espero que usted me le ponga atención a esto, porque es muy importante. Vamos a irnos a Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Vamos a iniciar ahí. Ahí descubrimos algo y que tiene que ver prácticamente con lo que prediqué y enseñé la vez pasada. Y es nuestra postura delante de Dios con respecto a lo que hemos hecho, con respecto a lo que hacemos, no con respecto a lo que somos. Y antes de comenzar a leer aquí quiero explicar algo. ¿Cómo haría usted, verdad? O cómo haría, vamos a decir, un sistema de gobierno que quiere decir cómo nos podemos librar de los fumadores, por así decirlo? ¿Cuántos saben que el cigarrillo y la droga y cualquier otra cosa es maligna? Amén. Es dañina a la salud del ser humano? Lo vamos a poner como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal si un gobierno dice, verdad, bueno, vamos a tratar de ayudar a la comunidad y vamos a ver cómo prohibimos la venta del cigarrillo? Y vamos a aumentarle más. Vamos a hacer de que le cueste más al fumador. O por ejemplo al alcoholismo, al alcohólico, a la venta de alcohol. Y dice el sistema de gobierno, bueno, vamos a ver cómo eliminar y vamos a poner una prohibición para que la venta, ¿verdad?, de alcohol o de cigarrillo no se propague y mengue y la sociedad pues sea beneficiada. Pero como hay ataduras, ¿verdad?, de vicios, de cigarrillo y de alcohol, el alcohólico y el fumador se las ingenia, se las inventa para fabricar el alcohol o el cigarrillo. Algo se tiene que llevar a la boca para fumar o para beber, se las inventa aunque hay una prohibición y no se logra quizás nada con eso. ¿Cómo se puede lograr ayudar verdaderamente si solamente se pone una prohibición del producto o eliminando lo que produce al producto, lo que elabora el producto? ¿De qué manera se haría? Si solo le prohíbe el cigarrillo, pero no se quita la fábrica de cigarrillo, ¿de qué sirve? Estoy poniendo un ejemplo. Usted y yo hacemos las cosas y nuestra conciencia viene e inmediatamente cuando es algo malo delante de Dios nos redarguye, nos hace sentir triste, nos hace sentir mal, y el enemigo se aprovecha de eso para acusarnos, etcétera. Pero ya Dios pagó, ya Dios puso un precio, ya Dios dio una salida. Y por eso hablábamos la vez pasada de ¿qué? De la sangre de Cristo. ¿Está usted realmente contento y le da el valor suficiente como Dios le da a la sangre de Cristo? Amén. Si Dios el Padre la acepta como verdadera y satisface la justicia y la santidad de Dios, para nosotros es de gran valor la sangre de Cristo. ¿Realmente la sangre de Cristo cree usted que le ha perdonado y lo declara inocente de los pecados? Amén. Amén. Si para Dios es así, quiere decir que para nosotros también debe ser. Pero ¿de qué de lo que realmente nosotros existe y hay en nosotros y de lo que somos con respecto a la naturaleza pecaminosa? Porque quizás la sangre nos limpia y nos perdona los pecados, pero la naturaleza que impulsa a hacer lo malo está dentro de nosotros. ¿Cómo Dios trata el asunto entonces de la liberación del pecado como naturaleza de lo que somos nosotros? Leemos ahí en primer lugar, del versículo 24 hasta el 26, dijimos, ¿verdad? Sí. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, no por obras. ¿Mediante qué cosa dice ahí? La redención significa un pago, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue el que murió, amén. Fue el que fue crucificado y su sangre fue derramada. Versículo 25, pongan atención a esto. A quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que Dios quería establecer, manifestar, declarar, dar a conocer a la humanidad? Su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, o sea, los hechos que usted y yo hicimos hasta que venimos cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios toma como el elemento básico para poder establecer su justicia según este versículo? Diga, la sangre de Cristo. O sea, la fe suya y mía debe estar en la sangre de Cristo, que es el que llenó los requisitos hacia el Padre. Por eso dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para establecer ¿qué cosa? Su justicia, y así declararnos a nosotros ¿qué cosa? Libres del pecado, inocentes del pecado, justificados delante de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo otra vez ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que ¿quién sea el justo? ¿Usted y yo por nuestros propios méritos? No, sino a fin de que el que sea el justo de verdad es Dios a través de Cristo. Dice, sea el justo y el que justifica al que es de ¿qué cosa? De la fe de Jesús. Qué lástima, ¿verdad? Que mucha gente tiene su fe no en Jesús, sino en otra cosa, creyendo que sus pecados son perdonados y son limpios. Cuidado, porque la palabra de Dios dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y solo hay un nombre que ha sido dado, aleluya, ante los hombres delante de Dios, y es el nombre de Jesús. Y en ese nombre que nosotros somos reconciliados, salvos y perdonados por su sangre. Muy bien. Ahora quiero que veamos ahí en Romanos un poquito más adelante, en el capítulo 4, en el verso 5 y 25. Aquí vemos cuál es realmente nuestra condición delante de Dios como pecadores. Mas el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. Diga conmigo, dígale a su hermano, por medio de la fe es que somos justificados, no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús, y su justicia nos declara inocentes delante de Dios. El versículo 25 dice, el cual fue entregado. Aquí hay dos cosas muy importantes de las cuales el Señor hizo en la cruz del Calvario a través de su crucifixión. Número uno, dice, el cual fue entregado ¿por qué? ¿Qué son transgresiones? Pecados, hechos. ¿Y qué más? Y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Quiere decir de que la muerte de Cristo no era suficiente, sino la muerte, la sepultura, pero no termina ahí, sino que también la resurrección para que esté completa la verdadera obra salvadora y libertadora en nosotros. Número uno, dice aquí, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo solo muere y su sangre es vertida, hasta ahí nuestros pecados son perdonados. Pero si no hubiera resucitado, ¿nosotros hubiéramos sido declarados justos e inocentes delante de Dios completamente? No. ¿Cuál es la evidencia verdaderamente de que nosotros verdaderamente hemos sido salvos en Cristo Jesús? Que no solamente murió y fue entregado por nuestro pecado, sino que también la Sagrada Escritura dice que al tercer día Él resucitó. Y no solamente resucitó, sino que ahora ¿qué es lo que hace? Intercede por nosotros, porque está a la diestra del Padre como el fiel y el justo y el buen abogado. ¿Lo enseña la palabra? Sí. Estas citas bíblicas nos dan a declarar que somos justificados de nuestros pecados, declarados inocentes por la sangre que ha sido vertida en la cruz del Calvario. Cristo es la propiciación, fue el que llenó los requisitos, y por medio de la fe en su sangre Dios pone su justicia y nos declara inocentes de nuestros pecados. Amén. Y eso es algo muy importante. Ahora, yo quiero que usted vaya entendiendo, porque aquí en esta segunda parte yo quiero que veamos la condición del hombre por naturaleza interna. Una cosa es lo que Dios hace por lo que hemos hecho, y otra cosa es lo que Dios tiene que completar su obra por lo que somos. O sea que Dios nos perdona nuestros pecados, pero si no nos libera
de nuestra naturaleza pecaminosa a la manera de Él, nosotros no podemos ser verdaderamente libres. Y el enemigo nos atacaría siempre. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que la obra de Dios en Cristo es completa y es perfecta? Amén. Y lo vamos a entender más. Póngame la atención a esto. Vuelvo a decir, porque ahora mismo vamos a comenzar con lo que le estaba poniendo el ejemplo. ¿Cómo podemos ayudar, digamos, al bebedor, si le queremos ayudar? Aumentándole el precio al alcoholismo, erradicando, ¿verdad?, las estaciones o las cantinas o los que venden bebidas alcohólicas, o yendo y destruyendo la fábrica que produce el producto. ¿De qué manera? Si queremos ayudar de verdad a una sociedad, no solamente se puede prohibir el producto, hay que eliminar la fábrica que elabora el producto. Si no, no se hace nada. O se hace solamente la mitad del asunto, pero no se resuelve todo. Díganle a su hermano, pero Dios sí resuelve todo por completo. ¿Por qué traemos este tema? Porque, amados hermanos, mucha gente, como decía la vez pasada, se desanima en la fe de Jesús y no le siente sentido, sobre todo cuando en algunas de sus debilidades comete error y le falla a Dios. Nadie es perfecto aún estando en Cristo. Usted y yo no podemos decir, desde que confesé a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, nunca he vuelto a fallarle a Dios, ni en mis pensamientos, ni en mis palabras, ni en mis acciones o conductas, porque seríamos, ¿qué cosa? Mentirosos. Porque la palabra de Dios dice que aquel que niega que no hay pecado en él, dice, hace a Dios mentiroso, porque entonces ¿para qué envió a Jesús a morir a la cruz de Calvario? Aleluya. Los mentirosos somos nosotros si no aceptamos que verdaderamente dentro de nosotros hay una naturaleza que necesita ser tratada por Dios. Amén. ¿Y de qué manera Dios va a tratar? Eso es lo que vamos a comenzar hoy. Romanos, capítulo 5, versículos 19 al 21 nos hace una declaración. Esta parte de las Sagradas Escrituras en Romanos habla de un contraste de cómo se introdujo el pecado y como consecuencia del pecado se introdujo también la muerte y como consecuencia la condenación a todos los hombres. Y esta es una parte donde mucha gente no le pone la debida atención a esta declaración. Yo le aconsejo que en su casa, como otra vez se lo he dicho, léalo desde el versículo 12 hasta donde termina en el versículo 21. Pero hoy vamos a tomar en esta parte, en el capítulo 5 de Romanos, del versículo 19 al 21. Pero miren lo que dice el 19, porque aquí hay una declaración. Esto ya no tiene nada que ver con lo que usted hizo o con lo que yo hice como pecados, de los cuales ya la sangre de Cristo nos libra. Amén. ¿Ok? Este versículo no tiene que ver ahí. Vuelvo a decir, la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de los pecados, o sea, de los hechos. Pero de la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón no nos libera. Dios no hace ni utiliza la sangre de Cristo para limpiar el corazón. Dije la vez pasada, y el viernes creo que está explicando algo de eso en el discipulado. Lo único, amados hermanos, que hace Dios para quitar la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, en el corazón, es hacer una nueva cosa y comenzando a hacer un nuevo corazón, depositando una nueva creación en nosotros. Y esta es la parte donde la palabra de Dios nos declara y el contraste que hace de la desobediencia de uno y de la obediencia de otro. ¿Cómo es que nosotros venimos a ser constituidos pecadores? O sea, no somos pecadores por lo que hacemos, sino que somos pecadores porque adentro de nosotros hay una herencia que nos vuelve pecaminosos por la desobediencia de uno solo. Adán fue el primer hombre, fue la primer semilla humana con Eva que Dios creó y puso en el huerto del Edén para la multiplicación de la humanidad. De ellos iba a venir y salió todo el linaje humano. Todo el linaje humano, hasta el último que está naciendo, o los últimos que están naciendo en cualquier parte del planeta, tienen una herencia pecaminosa de la vida de Adán.
O sea, en otras palabras, estamos naciendo y nacimos con esa herencia pecaminosa. La sangre de Cristo no nos limpia de esa herencia. Aunque somos salvos, esa herencia pecaminosa está en nosotros. Y esa es de la manera en que la Biblia nos declara cómo es que nosotros somos constituidos pecadores. Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿a qué hombre se refiere aquí? Al primer Adán. Y espero que me esté poniendo la atención a esto. Amén, amados. Dice, por la desobediencia de un hombre, no dice de muchos, porque Dios no creó dos hombres ni dos mujeres. Dios creó un solo hombre, en el varón y en la hembra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ambos fallaron. Aunque el pecado se introdujo por la parte femenina, el hombre luego lo aceptó y se involucró y les desobedeció a Dios. Por eso dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, las semillas, las simientes, los que iban a venir como multiplicación de esta pareja, ¿qué cosas fueron? Constituidos, ¿qué cosas? Pecadores. Así también, por la obediencia de uno. ¿Y a quién se refiere esa obediencia de uno solo? ¿Quién hemos enseñado que tiene el principio de la obediencia perfecta? Diga solamente conmigo, como humano, solamente Jesús. Diga conmigo, como humano, hombre perfecto, solamente Jesús. No el primer Adán. Por eso quiero que me ponga atención a esto. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Note que en este versículo aparece la palabra desobediencia y obediencia, y aparece dos veces la palabra constitución. O sea que por nacimiento nosotros traemos una constitución pecaminosa y está dentro de nosotros. De eso Dios necesita también liberarnos, así como usó la sangre de su Hijo para perdonar y expiar y limpiar nuestros pecados. Dios necesita liberarnos de esa naturaleza pecaminosa, pero no lo puede hacer a través de nosotros. Él necesita también otra vez el sacrificio de su Hijo, y esta vez tiene que hacerlo a través de su cuerpo, el cual fue totalmente molido. Amén. Es bueno entender que el sacrificio de Cristo, hay dos cosas muy importantes. Su cuerpo, que fue molido, fue machacado, fue desfigurado, y su sangre que salió de ese cuerpo hasta la última gota. Pero luego ese cuerpo que quedó sin vida fue sepultado y por último es resucitado. Ese proceso es importantísimo porque es la gran verdad central del Evangelio y de la profesión de nuestra fe hasta que Él venga. Y no necesitamos más. Pero aquí creo que estamos claros ya, ¿verdad, hermanos? De lo que estamos entendiendo. ¿Cómo es que usted y yo venimos a ser pecadores? Por lo que hacemos, no, sino porque hay algo que por herencia la tenemos, porque uno desobedeció. Cuando un padre comete un error, las consecuencias las recibe, las vive él solo. Vamos a decir, cuando un hombre como esposo y como padre, casado en un hogar, o una persona como individuo, ¿verdad? Pero que no está casado, que no tiene hijos, pero tiene papá, tiene mamá, tiene familia. Su pecado, su error, cree que las consecuencias solamente las experimenta y las vive él, o los que le rodean, en primer lugar, los que descienden de él o los que están con él como familia. Aquí entendemos entonces que la palabra de Dios nos muestra que el género humano significa no un individualismo, sino que hay una unidad constituida, y que lo que Adán hizo viene a repercutir hasta en el último que está naciendo hoy. Y aún en el último que está naciendo hoy, Cristo tiene que hacer algo. Amén. Amén. Si no, la cuestión se pone fea. Amén. Levante su mano si estamos aprendiendo y entendiendo cosas, pues son vitales. Amén. ¿Sabe que algunas veces la gente no entiende estas verdades reveladas de la palabra y por eso se dejan engañar por el mundo y por el diablo? Y por eso se desaniman y por eso dicen, no, yo no puedo seguir adelante. ¿Sabe por qué no puede seguir adelante? Porque esta palabra no se ha sido revelada y descansa, su confianza está en sí mismo, pero no en lo que Cristo hizo. Diga, hermano, tienes que aprender a confiar y a descansar en lo que el Padre ha puesto en su Hijo. Y es perfecto.
Si usted y yo descansamos en nuestra propia creencia y fe, en nuestras propias obras y méritos, en nuestro propio hacer y esfuerzo humano, porque muchas veces la gente se esfuerza por agradar a Dios, por hacer el bien, y cuando trata o entiende que ese día se portó bien, no se enojó, no se impacientó, no le gritó a nadie, no dijo una mala palabra, etcétera, etcétera, como que se siente bien y dice, esta vez sí glorifica al Señor. Hermano, es un engaño, porque al día siguiente o después usted puede fallarle a Dios sin querer queriendo, como dice ahí alguien, ¿verdad? Déjeme decirle, solamente descansando en la obra perfecta del Cristo, muerto, sepultado y resucitado, es que nosotros podemos tener una vida de victoria y normal como hijos de Dios. Sin lugar a dudas, no hay nada. Esto es importante entenderlo. Seguimos en el 20 y el 21. Dios hace algo. ¿Sabe que hay una de las cosas que le cuesta aceptar al ser humano? Y es su pecado interno, su naturaleza pecaminosa. ¿Cuánta gente todavía, haciendo lo malo, se justifican como buenos? ¿Cuántos nosotros fuimos así? No, yo no necesito de Dios. Si yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Esa es la mentalidad. Y algunas veces nos han introducido eso en una creencia religiosa. Y que con lo bueno que hacemos, ¿verdad? Y portándonos bien con el prójimo y haciéndole obras buenas delante de Dios, creemos que todo está bien solucionado. Esas son mentiras. Eso no es así. Dios hace una cosa. Introduce una ley en base a mandamientos y a otros decretos y ordenanzas que le dio a través de Moisés a la nación de Israel. Porque en primer lugar Dios se declara a través de la ley a la nación de Israel a través de su siervo Moisés. Pero esta declaración de ley o de demanda de Dios de la conducta del ser humano no solamente era para Israel, sino para toda la humanidad. ¿Cuántos saben que los 10 mandamientos y todos los demás es para toda la humanidad? Amén. ¿Y qué es la ley? Sino una demanda. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Y el ser humano lo hace o no lo hace. Hermano, todo lo que Dios dice que no se haga, el ser humano siempre lo hace. ¿O no lo hace? Sí lo hace. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué cosa? Fuera declarado, se conociera, se diera a conocer y abundara. Pero cuando el pecado abunda, Dios pone un elemento que es vital, y este elemento solamente lo trajo Jesús, no lo trajo Moisés. Dios usa a Moisés para declarar y dar a conocer una ley a través del cual declara el pecado interno o la condición interna de Israel como pecadores. Por eso Dios no establece una justicia mediante la ley a la nación de Israel ni a nadie de los demás naciones en el mundo. Pero Dios pone algo. Envía a Jesús, y la Biblia dice que Jesús desde que nació vino lleno de gracia. Es más, Él trajo la gracia, que es el don y el regalo para poder ser salvo a través de su sacrificio. Su cuerpo vino preparado no para hacer otra cosa más que para ser martirizado en la cruz del Calvario. Su sangre propicia en ese cuerpo, como un ser humano, como usted y como yo, vino para ser derramada en la cruz del Calvario. Amén. Gloria. Y eso es lo que Dios establece como el plan de salvación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, se diera a conocer. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa sobreabundó? La gracia. Dígale a su hermano, qué bueno que la gracia sobreabunda. Amados hermanos, si la gracia no sobreabundara, sobre todo en los últimos tiempos, la mayoría de los seres humanos en las naciones fueran perversos y malos. Es más, ya Cristo hubiera venido. Porque si hoy la sociedad está hecha un caos, porque los que están en autoridad y la misma sociedad son malos, son perversos, son corruptos, imagínense si no sobreabundara la gracia de Dios. Todavía hay gente buena, pero hay buena para aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Sin esa gracia, el mundo completo estuviera perdido. La mayoría del porcentaje de los habitantes en una sociedad, en una ciudad, en una nación, fueran malos. Ya Cristo tuviera que haber venido para poner orden completo a este mundo. Amén. Todavía, ¿cuántos saben que esa gracia sobreabunda? Amén. Y que aún, sobre todo en América y en Latinoamérica, cómo vemos que la gente se convierte y está abierta en su corazón para aceptar el Santo Evangelio. Amén. Hermano, el Evangelio ha tomado un auge, o sea, el Espíritu Santo ha hecho una obra tan veloz, tan audaz, que yo me voy un poco hace unos 20 años, unos 30 años, hermano. Había un auge poco, pero ahora, hermano, hay
tremendas congregaciones donde se alaba de verdad el nombre de Jesús. Donde se congregan hombres y mujeres santos que a pesar de la maldad, de la violencia y de todo lo que existe en el mundo, se esfuerzan y no tienen temor. Van, se reúnen en la familia, en las casas, en los edificios y glorifican al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gracia sobreabunda, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento a través del conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Su nombre es Jesús. Amén. El versículo 21 dice lo siguiente: pero así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine ¿para qué? Reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo. No el primer Adán, sino mediante Jesucristo. Y vamos a ver allá más adelante cómo mencionan a Jesús con respecto a Adán también. ¿Estamos comprendiendo, mis amados? Amén. Es importante que usted entienda y comprenda estas cosas y que se haya revelado a su mente y a su corazón. Sí, porque si no, si usted no entiende, si usted no conoce estas cosas, fácilmente el enemigo lo puede engañar. ¿Qué es lo que nos declara aquí esta parte de Romanos? Nos declara cuál es la constitución pecaminosa por naturaleza desde que nacemos, lo que somos. Por la desobediencia de uno, todos venimos a tener una herencia y por lo cual nacemos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de otro, perfecto, justo y santo como ser humano, que murió en una cruz, venimos a ser ¿qué cosa? Constituidos. Recuerde que hay dos veces la palabra constitución. Venimos a ser constituidos justos, no por lo que usted y yo hicimos, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Amén. Tercero, yo quiero que vayamos ahí mismo a Romanos un poquito más adelante. Romanos capítulo 6. Este capítulo 6 de Romanos, con el 8 de Romanos, pero es el capítulo completo clave, que es la parte donde yo le pido al Señor que cuando los hijos de Dios lean, escudriñen este capítulo 6, el Espíritu Santo les abra su entendimiento de una manera revelada y su fe nunca decaiga, sino que se aumente. Porque este capítulo 6 es el capítulo de la victoria y de la libertad completa. Pero no desde la perspectiva humana, porque ese es el grave error. Nunca ningún ser humano puede justificarse por méritos propios, jamás delante de Dios. Sino, diga conmigo, y esta expresión, en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Sino porque el Padre, Dios, lo ha puesto todo en Cristo. Si no fuera que Dios no lo pone en Cristo todo, nosotros no pudiéramos ser libres. No pudiéramos ser beneficiados, nunca pudiéramos haber sido salvos. Pero esto es importante. Yo le aconsejo que lo lea todo en su casa. Leeremos algunos versículos y enfatizaremos en algunos cuantos. Del versículo 1. Cuando Pablo termina en el versículo 21 del capítulo que acabamos de leer, en el versículo 20 dice que Dios introduce la ley ¿para qué? Para que abundase ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? Pero así como abundó el pecado, viene Dios y usa el elemento a través de su Hijo Jesucristo y por su obediencia y su sacrificio. ¿Qué es lo que hace? Viene y pone su gracia, ¿verdad que sí? Para que por esa gracia nosotros seamos ¿qué cosa? Constituidos justos delante de Dios. Y entonces él dice, ¿verdad? Que en el versículo 21 Pablo termina diciendo, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo. Entonces Pablo se introduce en el capítulo 6 haciendo unas preguntas. Hay varias preguntas. La primera pregunta que él hace, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Hasta la segunda pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el versículo 2 está la respuesta tajante. Versículo, de ninguna manera. Inmediatamente el apóstol está dando una respuesta. No, de ninguna manera. No debemos de perseverar en el pecado como naturaleza. Porque los que hemos muerto, y aquí está la cuestión de la fe y de cómo nosotros nos apropiamos de aquello de lo que Dios ha hecho. Otra vez puedo decir, diga conmigo, en Cristo. En Cristo, nunca se lo olvide, en Cristo.
que en Adán recibimos una constitución pecaminosa, pero en Cristo recibimos una constitución justa. Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y viene la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando alguien se muere en el cuerpo, físicamente, declarado por los médicos, y que ya no respira nada, ¿qué es lo que hace? ¿Lo siguen declarando vivo? ¿O buscan algo que hacer? Algunos los queman, ¿verdad? Otros ni siquiera tienen tiempo de sepultarlo porque encontraron el cuerpo ya corrupto, podrido, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace con los muertos? El muerto pasa a otra dimensión. Ya no diga de los hermanos, los muertos no viven en el lugar de los vivos, humanamente hablando. Estoy poniendo un ejemplo físico, porque espiritualmente hay muchos muertos. Gloria. El muerto físico, ¿qué es lo que se necesita? No puede estar delante de los vivos porque es un peligro. Hay que enterrarlo o hay que desaparecerlo porque ya está muerto. No se puede hacer nada con él. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que con respecto al pecado, note que la palabra pecado está en singular. Por eso en el versículo 1 él dice, ¿verdad?, ¿qué pues? ¿Qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y la respuesta dice, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque él está declarando de que ya hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a perseverar en él? ¿Cómo va a perseverar un muerto si está muerto? Note esta declaración porque es importante. En el versículo 3, vamos a leer hasta el 11, hace otra pregunta. ¿O no sabes? Dígale a su hermano, información de revelación, conocimiento revelado. ¿O no sabes? O sea, oído espiritual. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, aquí está, amados hermanos, tiempo pasado? Y eso es muy importante que usted le ponga atención. Porque en el versículo 2 él está hablando, ¿verdad?, que ya hemos muerto al pecado. No es que vamos a ser muertos al pecado en el futuro. No, hemos muerto al pecado, tiempo pasado. Y en el versículo 3 está diciendo, en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Vamos a seguirlo leyendo porque después yo lo voy resumiendo. Versículo 4. Porque somos sepultados, escuchen bien esto, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? La muerte. ¿Por qué cosa? Por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Vamos a leer hasta el versículo 11. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Versículo 6. Otra vez, en el versículo 3 dice, sabiendo esto, aquí se vuelve a repetir la palabra sabiendo otra vez. Aquí en el versículo 6 es un poco diferente. ¿Cuál es el saber que debemos de nosotros entender aquí? Que nuestro viejo hombre va a ser crucificado en el futuro. No, tiempo pasado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con quién. ¿A quién se refiere él? Cristo. ¿Qué cuerpo es el que llenaba los requisitos de la demanda del Padre para pagar por el pecado? Jesús. Cristo. Humanamente, ¿quién es el que llena los requisitos? ¿El suyo, el mío? ¿Y ya fue crucificado? Por eso es que dice, ¿verdad? El viejo hombre significa la constitución de la vieja vida que heredamos en Adán. Fue puesta representándonos a nosotros en la misma crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Diga, tiempo pasado. Denle un aplauso, Señor, si realmente estoy comprendiendo estas cosas. Porque esto es por fe que hay que entenderlo, porque usted y yo no podíamos morir directamente en la cruz físicamente porque de nada servía. Pero ya hay alguien que lo hizo en la cruz del Calvario, el tiempo pasado. Y ese sí llenó los requisitos. Y es el Señor Jesús. Amén. Por eso dice, ¿verdad? Crucificado juntamente, versículo 6. Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, o sea, ¿qué es lo que consume al final de los tiempos la naturaleza pecaminosa? ¿A dónde termina el trabajo del pecado como naturaleza? Cuando la persona
se muere físicamente, ya el pecado no tiene ningún control absoluto sobre la persona. Cuando entra el alma y el espíritu a la dimensión sobrenatural, ¿verdad?, de Dios, o dependiendo, si muere fuera de Cristo o en Cristo, dependiendo, entra a otra dimensión. Pero el pecado y su función terminó. Cuando el cliente sale del cuerpo, cuando el ser humano muere físicamente, el pecado terminó su función como naturaleza. Ya no domina, ya no reina. Es más, aún antes de nosotros morir, estando en Cristo como nueva criatura, ya no debe de reinar, porque ahí lo enseña la palabra. Amén. Eso depende de qué clase de vida santa tiene usted, que ya lo vamos a ver también. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 hasta el 11, lo vamos a leer. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, versículo 8. Porque, y versículo 7, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo, aquí hay otro sabiendo, hay 3 sabiendo, en el 3, en el 6 y en el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10 y hasta el 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez. Esto lo hemos enseñado anteriormente. Por todas. Mas en cuanto vive, para siempre. ¿Vive solamente para quién? Para Dios. Así, versículo 11. Y aquí es para nosotros. Así. También ustedes, díganles hermano, así tú también y yo, debemos de considerarnos. Como Cristo murió una sola vez, su cuerpo fue muerto, su cuerpo fue juzgado, su sangre fue derramada, no 2, 3 ni 4 veces, no, una sola vez con respecto al pecado, ¿verdad que sí? Así como cuando Cristo fue juzgado y fue muerto una sola vez, así debemos de considerarnos nosotros, los que estamos en la fe de Cristo ahora. Muertos con respecto al pecado una sola vez, pero ya no para vivir nuestra vida a la manera como la vivíamos antes, sino para vivirla como Cristo la vive. Cuando Cristo resucita, ¿vive para quién? Solamente para Dios. ¿Para quién usted y yo debemos de vivir cuando venimos a Cristo si hemos muerto al pecado? Solamente para Cristo, porque Él resucitó por nosotros y para nosotros. Amén. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que resumir el versículo 3. Vamos un poquito al 3 otra vez y vamos a terminar en el 7. Quiero resumir esto. En el versículo 3 dice, no saben. ¿Sabe que esto de no saber es como, oye, tú desconoces esto, no te das cuenta de que sucedió algo? Cuando sucede una noticia, ¿verdad? Que es una de las noticias, ¿cómo le llaman en inglés? Breaking news, ¿verdad? Que son ahí, última noticia. Alguna gente se da cuenta, pero hay otra que no. Cuando usted se da cuenta, ¿qué es lo que le dice a alguien cómo le pregunta a alguien que no sabe? O por lo menos que usted cree que no sabe, ¿cómo le dice usted? ¿Te das cuenta de lo que pasó? Y quizás le puede decir, sí, me doy cuenta. O le puede decir, no sé, dime qué fue lo que pasó. Dígale a su hermano, no te dejes engañar por falta de información revelada. Porque sabiendo, debe de estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque no es algo que se refiere a algo que va a pasar, sino a algo de una noticia que ya pasó en la cruz del Calvario. Sabiendo que todos los que hemos sido bautizados, ¿qué es ser bautizado? Ya le hemos explicado, la palabra bautizar es meter, sumergir. En otras palabras, o no saben que todos los que hemos sido metidos, sumergidos en Cristo, y se refiere a la muerte de Él, hemos sido bautizados ¿en qué? En otras palabras, cuando Dios juzga la naturaleza humana de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que está haciendo? Juzgando tu naturaleza pecaminosa heredada de Adán en la naturaleza de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo vino preparado para convertirse en una condición de maldición, porque la ley demandaba, ¿qué cosa? Demandaba un pago, y alguien tenía que morir por el mal. ¿Lo hizo Jesús? Amén. ¿Quiénes éramos los malos? Nosotros. ¿Quiénes éramos los necesitados? Nosotros. ¿Quién era el que llenaba los requisitos hacia el Padre y de la demanda a través de la ley para pagar por el pecado? El único es Jesús. Pero su cuerpo era semejante al mío, ¿sí o no? Amén.
Sí, era semejante. Lo único que la Biblia dice es que aunque él tenía un cuerpo físico como usted y como yo, en él no se encontró pecado. ¿Por qué entonces el cuerpo de Cristo tuvo que ser crucificado como un pecador? ¿Por qué? Por causa suya y mía. Porque esa naturaleza humana que Dios buscó y crucificó en la cruz del Calvario como el Padre, no representaba ni los méritos de Cristo, sino los suyos y los míos. Era su causa y la mía. En otras palabras, cuando Dios lo juzga a él directamente, físicamente en la cruz del Calvario, lo está haciendo a usted y a mí. Nos está metiendo en Cristo. Amén. Esa muerte es el más grande bautismo. ¿Qué representa el bautismo en agua? ¿Qué representa el bautismo en agua? Muerte, sepultura y resurrección. ¿De qué? Del nuevo creyente. Que dejó de ser viejo para ser ¿qué cosa? Una nueva criatura. Pero el verdadero bautismo no es simplemente simbólico cuando lo hacemos como un mandamiento. Lo hacemos porque la ley nos dice como mandamiento. Pero el verdadero bautismo, ya Jesús lo experimentó en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo lo experimentamos nosotros, porque cuando Dios el Padre lo juzga a él, te está juzgando a ti y a mí. En su muerte, no por méritos porque lo merecía. No, éramos nosotros. En su muerte nos está bautizando, nos está metiendo. Ahí nos está viendo el Padre. Mira a su hermano, Dios no te mira directamente a ti, porque entonces no pasamos la prueba. Dios nos mira en su Hijo y a través de su Hijo. Así es que de esta manera somos verdaderamente libres. No solamente su sangre nos perdona, su cuerpo representa la muerte suya y mía. Ya Dios no te mira como muerto, te mira como vivo en Cristo Jesús, como nueva criatura. Pido al Señor que Dios dé revelación de este capítulo 6 de Romanos cuando lo lean, porque este es el capítulo clave que te enseña de qué manera y cómo es que Dios trató para podernos liberar de la naturaleza pecaminosa, a lo que se refiere el viejo hombre. Que es la herencia de la vida pecaminosa heredada ¿de quién? De Adán. ¿Comprendemos? Amén. Versículo 4 hasta el 7 nos digo, porque somos sepultados, díganle a su hermano, gracias a Dios que el Padre me sepultó en el Hijo. O sea que con Cristo Dios vio a toda la humanidad juzgada y sepultada. Amén. Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y esa vida no es tuya, es la vida de Cristo, es tu propia vida ahora. Amén. Ya no vivo yo, dijo el apóstol. Ahora Cristo vive en mí. Ya no es mi vida, es Cristo la de él en la vida y a través de la mía. ¿Comprendemos, mis amados? Amén. Versículo 5 hasta 7 resumiéndolo. Porque si fuimos plantados, note que en el anterior dice, ¿verdad? Hemos sido bautizados, sepultados. Hemos sido puestos en Cristo, y aquí dice sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ese es el versículo 4. Si hemos sido sepultados, en el 5, perdón. Dice, porque si fuimos plantados, sepultados y plantados. ¿Cuándo usted hace que una plantita quiera dar un nuevo fruto? ¿Qué es lo que siembra usted? Una planta directamente, o siembra una semilla y esta tiene que dar un proceso de muerte para que nazca una nueva plantita y nazca una nueva vida. Amén. Así mismo es la resurrección. Enterrada. Vamos a tocar un poco. Pastores, ¿necesitamos nosotros experimentar la resurrección cuando muramos y sacamos del cuerpo físicamente? No, la podemos experimentar aquí en una nueva vida a través de aquel que ya fue procesado y que no solamente murió y fue sepultado, sino que ya resucitó por usted y por mí. Porque no solamente la muerte y la sepultura de Dios nos abarca, no solamente en esa muerte y en esa sepultura hemos sido bautizados y plantados, sino que también en la de su resurrección. Y esto es importante entenderlo, hermano. ¿Podemos andar en nueva vida? Amén. ¿A qué se refiere la nueva vida? ¿A la vida antigua heredada de Adán por la desobediencia constituyéndonos como pecadores? ¿O a la nueva vida que Dios nos ha dado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? Amén. Esa es a través de la resurrección, sobre todo de Cristo Jesús. Porque si Cristo muere y es sepultado pero no resucita, de nada hubiera servido entonces. Porque si fuimos plantados juntamente con él, versículo 5, lo tenemos a leer, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de
Aunque esperamos hacia el futuro la resurrección de nuestro cuerpo, nos podemos anticipar a vivir teniendo por la fe una vida nueva. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo ya experimentó la resurrección. La Biblia dice que primicias de lo que resucitaron fue hecho Él. Amén. Si Él ya lo hizo, usted dio por la fe en una vida consagrada y llena de santidad y comunión con Dios por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y con la ayuda de Dios, sí podemos tener una vida nueva. Amén. Podemos tener frutos Amén. que glorifican al Señor. Aunque todavía estemos en un cuerpo que trata de engañarnos a través de la naturaleza pecaminosa y de seducirnos a través de las cosas que nos rodean y del diablo atacarnos por afuera tratando de engañarnos, aún así podemos ser victoriosos, como vemos en la Escritura. Pero esto, todo es en Cristo, no por nosotros. En el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Díganle a su hermano, la herencia antigua de Adán en tu vida y en mi vida, como la vieja manera de vivir que se revela el viejo hombre, dígale, ya fue crucificado. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Note que no dice para que no sirvamos más a los pecados, sino para que no sirvamos más al pecado como naturaleza en nosotros. ¿De qué manera domina y gobierna la naturaleza pecaminosa en el creyente? Muy sencillo, cuando usted no es gobernado por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo es dirigido, escuche bien, en su mente y en su corazón, y usted lo deja lugar para que gobierne y plante la vida nueva de Cristo, el pecado, aunque estemos en el cuerpo, no te va a reinar, no va a gobernar y no te va a engañar. ¿Estamos propensos a ser engañados? ¿Sabe que me da mucho dolor que hay muchos hijos de Dios? No estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo. Muchos hijos de Dios con muchos años, supuestamente conociendo la revelación de la verdad, de la justicia, del amor de Dios, de todo lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús, todavía se dejan engañar, no tanto por el diablo. El diablo y el mundo trabajan desde afuera. La parte más difícil es cuando el ser humano se descuida internamente en esa comunión y dirección con el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu como nuevas criaturas, queriendo desarrollar y poner la naturaleza y la vida poderosa de las riquezas de Cristo, el resucitado. Y todavía se dejan engañar y todavía, hermanos, se exponen a fallar y a tener una vida descuidada y se van para el mundo. ¿Sabe cuánta gente hoy está destruyendo su vida como cristiano, separándose de Cristo? Y vuelven a tener una vida mundana como cualquier otra persona que nunca ha conocido a Cristo. Pero esto es un peligro. Hay muchos que, el hermano José decía, ¿verdad?, el peligro de los matrimonios. Sabe que muchos matrimonios se están divorciando, están separándose. Pregunta, si un matrimonio legítimamente cristiano, con conocimiento de la verdad, no tiene la capacidad, la sabiduría de parte de Dios, la revelación de la verdad, para darle lugar y salida a cualquier problema que esté molestando en su vida, personal o familiar o conyugal, ¿cree usted que Dios nos ha dado la capacidad? ¿Cree usted que Dios nos ha dado la salida? ¿Cree usted que Dios ha puesto la provisión verdadera para lidiar con cualquier clase de problema y no dejarnos engañar ni vencer por ninguna circunstancia, ni adentro ni afuera, o no? ¿Lo cree o no lo cree? Dios lo ha dado todo y nos ha dado una salida, nos ha dado una victoria. El problema es que hay gente que se descuida de su relación con Dios y su palabra y no permite que el Espíritu Santo lo guíe. Todavía hay dureza del corazón, todavía hay vanidad, todavía hay orgullo, todavía hay algo. Y cuando hay vanidad, hay orgullo y hay lugar en el corazón que no se le ha cedido al señorío de Cristo, el pecado te va a engañar todavía. Nadie más te engaña. No, eres tú mismo desde adentro que te dejes engañar. Y hay una lucha interna. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me enamoro o no me enamoro? Si tengo mi mujer y veo la otra, me gusta, está más bonita que la otra. No, cuidado. Con verla 2 o 3 veces ya la estás deseando por dentro. Y el pecado como naturaleza que te está engañando. Cuidado. Gloria a Dios. Dios no es el que falla. Dios hizo provisión. Dios hizo justificación. Dios hizo
reconciliación y salvación. Amén. Y Dios hizo liberación. Todo en el cuerpo, en la sangre. Amén. Todo en la muerte, sepultura, y lo hizo. Ahora depende de usted y de mí. Amén. De cómo entendamos esto. Amén. Dios, Dios de los hermanos, no falla. Dios no falla. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros no fallamos. Aleluya. Y déjenme terminar aquí un momento, porque esto quiero terminarlo hoy. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios, ahí mismo adelante, leeremos unos versículos 3, versículos del mismo capítulo 6, Pascualito, 6, 19 al 22. ¿Para qué Dios, cuál es el propósito de Dios? Liberarnos en Cristo Jesús y tratar a través de la muerte de Cristo, habiéndonos sepultado, plantado en la semejanza de su muerte y en la resurrección, para liberarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Con qué propósito? Para que tengamos una vida de santidad. Ya no gobernada por el pecado. Por eso dice, ¿verdad?, que así como Cristo murió una sola vez y para siempre con respecto al pecado, y ya no vuelve a morir dos veces por la misma causa, una sola vez, al mismo tiempo que muere una sola vez por el pecado, naturaleza pecaminosa, representando a usted y a mí en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, viene a vivir para siempre, una sola vez. ¿Para quién? Para Dios. De esa misma manera, cuando usted y yo entendemos estas cosas, que Dios nos resucitó, nos metió en la muerte y nos resucitó juntamente con Cristo, ahora debemos de tener por la fe en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Una nueva vida. Así como aquel murió por nosotros y ahora vive para Dios, ahora nosotros debemos de morir de una sola vez al pecado. Y si vivimos, solamente debe ser para Dios en Cristo Jesús. Amén. Nada más. Si Él murió por todos, dice la Biblia, ahora todos por los cuales Él murió, deben de vivir para Él. Amén. Amén. Para que estas cosas no las entendemos muchas veces. Nos cuesta entenderlas. Por falta de revelación, por falta de enseñanza y por falta de fe y de engaño del enemigo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por antes, para iniquidad presentaste vuestros miembros, o sea, el cuerpo humano, bajo el gobierno del pecado, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, así también, para santificación, presenten vuestros ¿qué? Miembros. ¿Para vivir a quién? A la justicia, para servir a la justicia. El versículo, lo resumo hasta el 22, 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, note que la palabra aquí pecado no son pecados. Cuando eras esclavo del pecado como naturaleza, ustedes eran libres acerca de la justicia. O sea que la justicia de Dios no tenía nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque gobernaba ¿qué cosa? El pecado. Reinaba para muerte. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Más ahora, quiero que lea conmigo todos. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado, otra vez pecado singular, y hechos siervos de Dios, tengan por vuestro fruto ¿qué cosa? Y como fin obtener ¿qué cosa? Si perseveramos como nueva criatura, no dejándonos engañar por el pecado como naturaleza. ¿Por qué? Porque ya Dios trató y te puso en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todo lo puedo. En Cristo tenemos la derecha. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. Pablo nos dice todo lo puedo, ¿verdad? Por mí solo. No, él decía, y era muy claro, por revelación, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Amén. Él decía, fuera de él, Nada. yo no sé hacer nada. Oh, gloria. Gloria. Y aquí quiero dejarle algo. 1 Corintios 15, rápido. 1 Corintios 15, 25, 20 al 23 y luego 45 al 49. Ahí mismo en el capítulo. En tercer lugar decíamos la manera en que Dios nos libra. Ahora, en cuarto lugar, terminando esta prédica y enseñanza. Dios, ¿cuál es el propósito de Dios de que en Cristo nos juzga a través de su muerte, sepultura y resurrección? Dios quería, escuche bien, buscar una libertad plena y completa para la raza humana por causa de la caída y de la desobediencia. La única manera de podernos liberar
del pecado como herencia de parte del primer Adán, el primer hombre, Dios tiene que lograr desplazar la vida heredada pecaminosa que nos constituye pecadores de parte del primer hombre. Para poderlo hacer, Dios tiene que utilizar a otro hombre, pero que llene los requisitos, semejante al primero, pero sin pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto muchas veces, esta verdad, la gente no la concibe. Dios tiene que desplazar una naturaleza, o sea, matarla, destruirla, quitarla de medio, para implantar otra. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Veamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, versículo 21. Y más del 21 en adelante nos interesa. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿a quién se refiere? ¿Se recuerda lo que leímos en Romanos capítulo 5? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es ese otro hombre? Cristo Jesús. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Los regalos. Otra vez confirma lo de Romanos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Ah? Amén. Que heredamos de uno la constitución pecaminosa y como consecuencia venimos a ser seres mortales. Muerte, la muerte. Pero por otro, dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En uno somos pecadores y somos condenados, pero en otro por la obediencia somos declarados justos y al final vamos a ser vivificados en la resurrección. Porque esta vivificación tendrá experiencia cuando nuestros cuerpos sean mudados en un cuerpo glorificado en la resurrección, así como Cristo ya lo experimentó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este proceso de Dios de desplazar todo lo que Adán nos heredó? Veamos lo que dice esta otra parte de ese mismo capítulo 15, versículo, dijimos 45 al 49. Dice lo siguiente, quiero que pongan atención, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, note que dice el primer hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Alma viviente, que vino a convertirse en un mortal, espiritual y físicamente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a volver a leer. Así también, déjame ver el 45 otra vez, Juan. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Hasta el 49. Mas lo espiritual no es primero. ¿Qué es lo primero? Dice aquí. Lo animal, refiriéndose al cuerpo físico, a la experiencia de tener un alma en un cuerpo físico material. Nosotros tenemos cuerpo animal, no semejante a los demás animales irracionales, pero la parte física no otro, es un cuerpo animal. Hablándolo materialmente y físicamente hablando, donde está depositada el espíritu y el alma. Más lo espiritual no es primero. Pablo está hablando de cómo funciona la resurrección, pero cómo Dios hace un cambio rotundo para podernos liberar de la naturaleza pecaminosa. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, versículo 47. El primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra. ¿A quién se refiere el primer hombre? Adán. El terrenal. El segundo hombre, ¿a quién se refiere? Jesús. Cristo. Es el Señor, es del cielo. Note que aquí hay un primer hombre y hay un segundo hombre. En cuanto al nombre de Adán, hay un primer Adán y un postrer Adán. Pongan atención a eso. Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales, o sea, como nosotros, como herencia de primer Adán, como humanos. ¿Cuál es el celestial? También son los